Vamos a ir ahora a un contacto vía Zoom. Está el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario desde la ciudad de La Paz, Miguel Ángel Delgado, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de esa hermosa tierra oriental. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar ahora, viceministro, de la vacuna. Hay mucha expectativa. Ya se ha anunciado que Bolivia va a ser uno de los países beneficiados con esta vacuna de Oxford. Cuéntenos un poquito cómo se ha estado desarrollando las gestiones y además el avance de este descubrimiento científico. Bueno, en efecto, estamos en este momento en condiciones de afirmar que nuestra Cancillería, a través de la canciller Longarí, tuvieron el reparo y a través de las gestiones también que se hizo en el Ministerio de Salud, de ser parte de la comunidad internacional que va a estar beneficiada con la vacuna de la Universidad de Oxford, que en este momento se está experimentando. Ellos están en la fase 3, eso significa que ya es una fase de experimentación masiva, lo que nos va a permitir a nosotros como país, al ser tomados en cuenta, estar en la fila, si vale el término, de que se nos entreguen las vacunas cuando éstas estén listas. ¿Y ya está todo listo para que Bolivia en su momento reciba esta vacuna o falta todavía hacer cierta gestión? Bueno, lo que se tiene que hacer es simplemente cumplir los requisitos que ellos seguramente van a poner, ver la posibilidad del transporte. Usted sabe que las vacunas son productos biológicos y al ser productos biológicos estos requieren de una determinada característica en su transporte y en su conservación y en el traslado. La única previsión que debemos tomar es de que desde el lugar de origen donde se produzca las vacunas, tener la garantía de traer hasta nuestro país. Ustedes comprenderán por este tema de la epidemia, la pandemia a nivel mundial, existen algunos problemas en el transporte, pero esto se tratará de hacerlo de la manera más expedita. Una vez que las vacunas estén en Bolivia, nosotros tenemos un programa, se llama el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Este programa ampliado de inmunizaciones era uno de los mejores programas a nivel internacional, era muy respetado a nivel internacional hasta que vivimos la noche negra de estos 14 años donde lastimosamente han ido, si vale el término, debilitando el mismo programa. Se ha trasladado gente a un lado, a otro lado, se ha desmantelado los recursos humanos ya capacitados para eso, hay muy poco personal, estamos en una revisión intensa para rescatar a la gente. Muchos de ellos han sido echados a la calle sin ninguna consideración, gente preparada en años. Entonces estamos en el proceso de fortalecimiento de los recursos humanos y ya hemos determinado de que la cadena de frío, que es toda la infraestructura, tanto física como de transporte, esté lista para poder asumir este desafío de recibir y obviamente hacer llegar la vacuna hasta los lugares donde se tenga que hacer llegar. Estamos haciendo un diagnóstico, hay que fortalecer, seguramente se van a hacer algunas inversiones para poder contar con las conservadoras, los refrigeradores que deben ser especiales, no son comunes, para que conserven la vacuna. Las vacunas generalmente se conservan entre 4 y 8 grados, no pueden variar más allá. Si esto sucediera, las vacunas se inactivan y no tiene sentido aplicarlas porque estarían perdiendo la capacidad antigénica que se tiene como vacunas. Entonces, el Estado boliviano tiene que garantizar el transporte desde el lugar de origen hasta el país. Eso todavía no se prevé si va a ser aéreo o va a ser vía otro tipo de transporte, ¿no? Bueno, eso es parte de la logística que estamos discutiendo. Tenemos esta semana tenemos otro encuentro que nos permita ver esta temática del transporte. Son aspectos que se están discutiendo y se están dilucidando, asumiendo roles, responsabilidades en esto de la vacuna. Entonces, no estoy en condiciones de afirmar cómo lo vamos a hacer, pero el transporte de las vacunas siempre ha sido
vía aérea, ¿no? Porque es el transporte más rápido, pero en las condiciones específicas de conservación de temperatura. Viceministro, inicialmente se ha dicho que va a llegar la vacuna contra el COVID-19 de forma gratuita a la población. ¿El Estado boliviano como tal va a tener que asumir cierto costo o va a ser subvencionada para que no le cueste nada a la población? Bueno, el programa ampliado de inmunizaciones, que es el programa que lleva adelante toda la infraestructura, la compra, etcétera, de los biológicos, en este caso las vacunas, es la que va a asumir plenamente. El costo es para el Estado, pero la distribución va a ser gratuita en el ámbito de lo que es el derecho a la salud. La distribución, según la determinación que tomemos, no tiene ningún costo y es el Estado el que asume a través del programa ampliado de inmunizaciones los costos que esto amerita, tanto en recursos humanos como en recursos físicos y tecnológicos. Un laboratorio que se llama AstraZeneca y que trabaja con la Universidad de Oxford señala a través de una declaración en el diario Clarín de Argentina que cada unidad costaría cerca de 2,5 euros por vacuna. ¿Usted tiene conocimiento en torno a qué valor realmente va a tener cada vacuna? No he tenido conocimiento de eso, no hemos hablado de precios unitarios. Es real, la Universidad de Oxford en este momento es la que está haciendo el estudio científico y el laboratorio que usted mencionaba es el laboratorio que va a producir. Entonces, muy lejos estamos todavía de señalar el precio, pero yo le cuento que es un precio, si ese es el monto que ustedes están mencionando, es un precio relativamente común de las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, la pentavalente es una de las vacunas que se aplica a los niños menores de 1 año, que sirve para prevenir 5 enfermedades y se la aplica en una sola, si vale el término, en un solo pinchacito. Es una de las vacunas más caras y una de las más modernas. No todos los países tienen esta vacuna. En el Brasil, en el Perú, tengo información de que se vacuna la triple y la hepatitis y la antiinfluenza, que es la otra enfermedad que protege, se la vacuna de manera aparte. En Bolivia nosotros aplicamos la vacuna en un solo pinchazo, por eso se llama pentavalente, nos previene de 5 enfermedades. Esta vacuna ha estado costando casi 5 a 7 dólares la unidad al inicio de su administración. Entonces, son vacunas que cuestan al Estado, pero son de aplicación gratuita, no le va a costar nada al público. Así es. El laboratorio también ha aclarado, por si acaso es un dato específico, que va a ser a precio de costo, que va a vender justamente a los países que ya van a ser beneficiados. Hablando también de la gente que va a ser vacunada en la primera etapa en que llegue la vacuna, se habla de un 20% de la población en Bolivia, es decir, aproximadamente más o menos unos 2 millones de personas. Sí, un poco más de 2 millones, ¿no? Estamos hablando de 11 millones y el 20% llega a ser un poco más de 2 millones. Uh-huh. El primer grupo, las vacunas se las administra por definición epidemiológica en los grupos de riesgo. En este caso particular de las enfermedades por el coronavirus, se ha comenzado siempre vacunando al sector de salud, porque es el que más riesgo tiene. Y después se continuaba con los adultos mayores, porque eran los grupos de riesgo. Y las personas con enfermedades de base, sean diabetes, cáncer, insuficiencia renal, que son personas que tienen también un riesgo mucho más acrecentado que el común denominador. Y después se lo hacía a los niños. En este caso particular, en Bolivia vamos a tener una discusión y una decisión en base al comportamiento epidémico de la enfermedad. Está fuera de discusión que el primer grupo de aplicación va a ser el grupo de los trabajadores en salud. Ya los otros grupos, digamos el grupo de enfermedades
de base, también es importante protegerlos, y después estará los grupos etarios que se definan. En Bolivia el comportamiento de la epidemia nos está mostrando una alta incidencia en los grupos de la población económicamente activa. Nos está sirviendo de alguna manera que nuestros adultos mayores estén en cuarentena total. Ustedes saben, se ha pedido que ningún adulto mayor pueda salir de la casa. Entonces la incidencia de infecciones en ese grupo etario no es similar a la, por ejemplo, de las personas de la población económicamente activa que salen a su trabajo, están cumpliendo o desempeñando labores en la calle, ya sea en las oficinas o en la venta. Estos son grupos reales de riesgo. Entonces no estamos tomando la decisión, vuelvo a decirle, y todo depende del comportamiento epidemiológico para ver cuál sería el otro grupo beneficiado en primera mano de la vacuna. Hablando de esos grupos de riesgo que están en primera línea, como los trabajadores en salud, por ejemplo, viceministro, ¿las personas que ya hayan contraído el COVID-19 igual van a recibir la vacuna? No tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, si vale el término, el mecanismo de acción de una vacuna? Las vacunas son productos biológicos que están integrados, o sea, por virus atenuados, es decir, los mismos virus vivos atenuados, es decir, virus que tienen una capacidad antigénica. ¿Qué significa esto? Que son virus que van a estimular el sistema inmunitario y la producción de anticuerpos, pero que no te van a producir la enfermedad. O fracciones del virus, puede ser la cápside o la membrana, o restos del ARN, depende de la característica de la vacuna. Entonces son antígenos, es decir, elementos capaces de estimular la producción de anticuerpos. Una persona enferma, ustedes saben muy bien, lo primero que hace es producir su defensa. Parte de las pruebas rápidas, por ejemplo, son detectar estos anticuerpos. El que está enfermo y ha pasado la enfermedad ha elaborado anticuerpos en su torrente sanguíneo, entonces no tiene sentido aplicarles a ellos la vacuna, porque ellos ya tienen las defensas, y lo que nosotros hacemos con la vacuna es producir defensas en el cuerpo de los individuos. Bueno, le consultaba esto porque todavía hay a veces esa creencia de que uno puede volver a adquirir por segunda vez el coronavirus, y además a medida que va pasando el tiempo también uno baja las defensas en ese sentido. ¿Y cuánto tiempo, de acuerdo a lo que usted conoce, cuánto tiempo de inmunización tendrá la vacuna? En este momento no tenemos la capacidad técnica para poder contestar esta pregunta, porque las características recién las vamos a conocer, inclusive no sabemos cuántas dosis van a ser, si la inmunidad es con una sola dosis, hay que hacer refuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son detalles técnicos que se los va a ir aclarando a la medida que la investigación y los resultados de esta nos den alguna posibilidad ya de definir de manera estándar este tipo de indicadores que usted me pregunta. Tampoco se conoce, viceministro, después de la primera tanda, digamos así, del primer grupo de personas que va a recibir en Bolivia esta vacuna, ¿cuánto tiempo se deberá esperar para que el resto de la población también la reciba? Bueno, lo que se logra con la vacunación masiva tiene un efecto epidemiológico muy importante que se llama la inmunidad de rebaño. Es decir, la inmunidad en un gran grupo de la población. Esto disminuye ostensiblemente el índice de transmisión. El R0, que se llama, es un indicador epidemiológico que nos dice a cuántos contagia una persona cuando se enferma. Tiende a bajar cuando hay gente inmunizada o cuando hay gente que se enfermó y es mucha gente dentro de la población. Eso hace que la cadena de transmisión del virus vaya disminuyendo, debilitándose. Si el R0 llega a menos de 1, entonces es prácticamente ya, diríamos, controlada la epidemia, y lo que hay que hacer es prepararse para los brotes. Pero
los 2 millones de personas vacunadas, creemos que vamos a poder conseguir de alguna manera un sector fuerte de inmunización por rebaño. Bueno, muchísimas gracias al viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, el doctor Miguel Ángel Delgado. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias, como siempre a la orden. Para mí es muy grato poder dirigirme a todos ustedes y nunca me canso de recomendarles. Siempre es importante la prevención, no podemos descuidarnos. Son hábitos que los debemos asumir de por vida. Un poco difíciles en el sentido de la voluntad, pero fáciles en el sentido del ejercicio de estos hábitos. Me refiero al uso del barbijo. El barbijo es una barrera que debe utilizarse de una manera adecuada. Hay que taparse la nariz y la boca. Se ve mucha gente que anda caminando por la calle y solo utiliza el barbijo en la protección de la boca. Es la nariz y la boca. ¿Qué significa el barbijo? El barbijo es una barrera. Si una persona está enferma, está evitando que las gotitas de su saliva salgan afuera y pueda alguien contagiarse. Si una persona es sana, le está protegiendo de esas gotitas, precisamente cumpliendo ese rol de barrera. La segunda medida, también sencilla, es el lavado de manos. Tenemos que acostumbrarnos a lavar las manos. Y las manos deben lavarse de una manera sistemática, es decir, ordenada. Primero, mínimo 20 segundos. En segundo lugar, hay que jabonarse la palma de las manos, la parte dorsal de las manos, los surcos intersticiales de los dedos, cada uno de los dedos, hay que jabonarlos y después enjuagarse. Esta es otra medida sencilla, pero muy difícil de cumplir si no hay disciplina, si no hay voluntad. Y finalmente está la del distanciamiento social. Es decir, no debe haber un acercamiento, la tasa de contacto personal debe disminuir. Y la única forma de disminuir esta tasa de contacto personal es guardando el distanciamiento individual mínimo 1.5 hasta 2 metros, ya se está recomendando a partir de criterios de la OMS que debemos guardar entre una y otra persona. Evitar aglomeraciones, que es lo que más se ha hecho en Bolivia. Las manifestaciones, las marchas son los factores de riesgo muchísimo altamente riesgosos y los que más nos han producido esta transmisión. Si no, vayan a hacer un análisis a cualquiera que vea en qué zonas hay más contagios, en las zonas donde han marchado, donde han bloqueado, donde la gente se junta, donde la gente no cumple estos 3 elementos básicos que nos sirven para poder evitar una transmisión de la enfermedad como la que estamos sufriendo ahora. Así es, viceministro, muchísimas gracias por ese mensaje también final, que es muy importante recordarle a la población. Muy amable, gracias. Gracias y siempre a la orden. Hasta pronto.